Hola a todos, saludamos a todo el equipo de Ministerios de Vida y Salvación y a cada uno de ustedes que nos están viendo a través de, ya sea a través de esta plataforma o de cualquier otra red social, ya sea que te mandaron este video a través de un mensaje o a través de una publicación. Quiero darte una noticia, quiero decirte algo de parte de Dios, y es que Dios quiere quitar tus cargas, Dios quiere quitar tus preocupaciones, tus tristezas, y quiere levantarte e impulsarte a seguir adelante. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo, lo que Dios quiere hacer con las personas. Dice la palabra: venid a mí todos los que estéis trabajados, todos los que estéis cansados, cargados, y dice que Él los va a hacer descansar, Él nos va a dar paz en medio de la adversidad. Y bueno, en esta semana se celebra o es conocida como Semana Santa, en el que, bueno, en distintas partes del mundo se celebra el sacrificio que hizo Jesús. Nosotros, como hijos de Dios, reconocemos que Él fue y que Él es real, que Él nació, que Él vivió aquí entre nosotros, que murió, pero que también resucitó. Y eso nos da a nosotros, nos ha dado vida, nos ha dado una esperanza. Dice 1 Corintios 15, 20 al 22, y eso quiero que tú lo busques en la Biblia que tú tienes en casa o que tú lo busques ahí por internet. Pero 1 Corintios 15, 20 al 22 nos habla acerca de que Jesucristo ha sido el primero en resucitar. Ha sido el primero de nosotros en resucitar, y que así como entró la muerte a través de un hombre, ese hombre fue Adán, y también asimismo por un hombre entra la redención, entra la vivificación a través de uno, y ese uno es Jesucristo. Y por eso nosotros alabamos a Dios, por eso nosotros creemos en Dios y le amamos con todo el corazón, porque Él nos ha amado primero desde antes de que nosotros nos fijáramos en Él. Tenemos la certeza que nosotros también vamos a resucitar, porque es lo que nos está diciendo en su palabra, que Él es el primero de nosotros en resucitar. Ahora, esto va a suceder, como lo dice la primera carta del apóstol Pablo, que escribe a Tesalonicenses, capítulo 4, verso 16 al verso 17. Y esto quiero leérselos en la versión Dios habla hoy, en 1 Tesalonicenses, vuelvo a repetir, capítulo 4, verso 16 y verso 17. Dice: porque se oirá una voz de mando, la voz de un arcángel, y el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y los que murieron creyendo en Cristo resucitarán primero. Entonces tenemos una promesa de resurrección, de que donde quizá nosotros vemos un cuerpo muerto, Dios lo vuelve a vivificar. Y dice que todos aquellos que permanecemos vivos, dice, después los que hayamos quedado vivos seremos llevados juntamente con ellos en las nubes para encontrarnos para siempre con el Señor, para estar siempre con el Señor. Y eso es lo que a nosotros nos alienta como pueblo de Dios, un día estar con el Señor. Los muertos que han creído en Él van a resucitar, y nosotros, los que estemos vivos, vamos a estar siempre con el Señor. Seremos transformados, como dice la versión Reina Valera, seremos transformados y estaremos siempre con el Señor. Y bueno, esa es la noticia que tenemos en lo que se refiere a Semana Santa. Pero bueno, nosotros en nuestra ciudad de México, seguimos en una cuarentena debido a la pandemia brutal que ha afectado no solamente a esta ciudad, sino a todo el mundo. Y bueno, a través de distintos mensajes, a través de distintas publicaciones en redes sociales, nos damos cuenta que incluso ha llegado a tocar a parte del cuerpo de Dios, a siervos de Dios, a pastores, a ministros. Y mucha gente, he escuchado a veces comentarios de que, bueno, es que quizás su fe no estaba lo suficientemente activada, quizás le faltaba creer en el Señor, quizás le falta Jesucristo en su corazón, nos hace falta unción, nos hace falta dedicación. Y yo quiero hablarte un poquito acerca de eso, para explicarte que sí es probable, sí es posible que también al pueblo de Dios, a sus hijos amados, también nos llegue a tocar una de estas calamidades. Y no es porque por lo que tú estás pensando, no es porque quizá vivamos una vida en pecado, una vida en iniquidad, no es porque realmente seamos muy malos, obviamente tampoco somos tan buenos,
Pero quiero ponerte como ejemplo a una persona que se llamaba Job. Y si tú abres tu Biblia en los primeros capítulos del libro de Job, capítulo 1 y capítulo 2, podrás ver en un escenario cómo Satanás está hablando con Dios y cómo Satanás le pide autorización a Dios para poder tocar a Job. ¿Qué es lo que toca primero? Siempre toca quizá lo material. Si tú lees el primer capítulo, llega a tocar incluso a su familia, a sus bienes, a su pertenencia, a su genética, le empieza a tocar. Y en el capítulo 2, Dios le permite a Satanás tocar incluso la salud de Job. Y entonces Job se ve inmerso en una enfermedad. Y aún así, a pesar de toda esa calamidad, Job nunca negó a Dios, Job nunca maldijo a Dios. Job siempre dijo, si Jehová me dio, Jehová también tiene la potestad de quitarme. Y eso es lo que a veces nosotros como pueblo de Dios debemos entender. No toda la calamidad que es resultado de algo que yo hice mal, a veces es resultado de algo que estoy haciendo bien, a veces es necesario que uno pase por el fuego, porque recuerden que nosotros somos el barro y Él es el alfarero, y cuando Él decida pasarnos por fuego, vamos a pasar por fuego, pero tiene un propósito. Entonces no es porque realmente esas personas o esos siervos de Dios, esos ministros, estén viviendo en pecado, o es porque les falte Jesucristo en su corazón. Yo creo que lo tienen, y yo creo que tienen fe, y yo creo que tienen quizá muchas más cualidades que incluso que yo, pero a veces es necesario que Dios nos pase por esos lugares donde nos tiene que doler, donde nos tiene que forjar. Amén. Yo quiero que vayas a Job capítulo 2, en su verso 4 y verso 6, lo voy a buscar aquí. Job, capítulo 2, en su verso 4, dice, pero el acusador contestó al Señor, o sea, estamos hablando de Satanás, mientras no lo toca a uno en su propio pellejo, todo va bien. El hombre está dispuesto a sacrificarlo todo por salvar su vida, pero tócalo en su propia persona y verás cómo te maldice en tu propia cara. El Señor respondió al acusador, está bien, haz con él lo que quieras con tal de que respetes su vida. El acusador se alejó de la presencia del Señor y envió sobre Job una terrible enfermedad de la piel que lo cubrió de pies a cabeza. Fíjese lo que pasó con Job, pero aún así Job siempre se mantuvo firme, se mantuvo totalmente confiando en Dios. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, aunque tú veas que a veces al pueblo de Dios también le empieza a tocar la calamidad. A veces quizá podamos enfermar también. A veces también podamos tropezar, a veces también podemos equivocarnos, podemos errar, pero aún así nosotros tenemos que seguir confiando en Dios. Estos temas que he venido dando a lo largo de las semanas, trato de impulsarte a tener fe, a confiar en Él, pero también a orar, y es lo que voy a tratarte de fomentar en este momento también. Job 42:10, quiero darte parte de lo que Dios me permite entender en medio de todo este proceso, en medio de todo lo que está sucediendo. Dice Job 42:10, después que Job oró por sus amigos, Dios le devolvió su prosperidad anterior. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirte hoy? Es que tienes que orar. Así como te lo dije la semana pasada, que debemos de estar orando por las personas, por los que están ahí en la primera línea de defensa, por los paramédicos, médicos, enfermeras, por los que están haciendo trabajo de investigación para tratar de buscar un medicamento, una vacuna. Tenemos que orar por ellos para que Dios les dé sabiduría, inteligencia, fuerza, para que Él esté con ellos. Tenemos parte del pueblo de Dios que también trabaja en ese tipo de oficios, en ese tipo de empleos, y necesitamos cubrirlos, necesitamos orar por ellos, necesitamos quitarnos esa visión de orar por uno mismo y empezar a orar por los demás. Aunque a veces se te olvide orar por ti, alguien está orando por ti, eso tenlo por seguro, ora por los demás. Así, de esta manera, quizás si tú te encuentras enfermo, estás teniendo quizá algunos
síntomas, de enfermedades. Tú tienes que orar, y no solamente por ti, no quiero que ores hoy por ti, no quiero que ores hoy por tu sanidad. Ora por la sanidad de los otros, ora por la sanidad de las personas que realmente lo necesiten. Ora para que Dios toque a otros y despójate del yo, despójate de tu persona, que te importen más los demás. Ora por los otros. Quiero que sembrarte esto en el corazón. El orar por los demás te bendice a ti. El orar por alguien que no conoces te bendice a ti. El orar por alguien que quizás sí conoces te bendice a ti, pero ora por los demás. Fíjese lo que viene, algo sumamente hermoso. Dice, sigo leyendo, que una vez que Job oró por sus amigos, el resultado de orar por sus amigos fue devolver la prosperidad que él tenía. Y entonces dice la palabra del Señor, y aún le dio 2 veces más de lo que antes tenía. Y eso tiene mucha promesa, no solamente para el que está enfermo. Yo creo que también tiene promesa para aquel que ha perdido el gozo, para aquel que ha perdido la alegría, para aquel que ha perdido la paz, que ha perdido la confianza, que ha perdido quizá parte de su economía en esta cuarentena, su sustentabilidad, quizá su salud, su familia, su estabilidad emocional, su estabilidad social, su estabilidad familiar, su felicidad. Quizás has perdido parte, pero si tú oras por esas necesidades que te están aquejando a ti, pero que no las ores por ti, sino que las ores por los otros, yo creo que Dios te va a empezar a poner a ti, te va a empezar a dar, te va a empezar a restaurar lo que el diablo te quitó, y te lo va a dar al doble. Es decir, si antes tenías gozo, vas a ser doblemente gozoso. Si antes tenías una economía estable o sustentable, vas a tener para empezar a bendecir a los demás. Y esa es una palabra de promesa, y no te la doy yo, te la da Job 42:10. Si tú oras por los demás, esto sucedió cuando Job empezó a orar por los demás, cuando se dejó de pensar en sí mismo y oró por los demás, por aquellos que quizá alguna vez se burlaron de él, por aquellos que alguna vez lo insultaron. Yo sé que quizá a ti te han alguna vez insultado, te han herido, te han lastimado. A veces cuando uno comienza a creer en Dios, nos empiezan a lanzar burlas, a lanzar críticas, a lanzar juicios, y de repente lastiman. Pero quiero decirte, empieza a orar por ellos. Dios los va a bendecir y Dios te va a bendecir también. Esa es la palabra que yo tengo que darte en este momento. Ojalá que este sea útil, que Dios te bendiga, que Dios te llene. Y hoy quiero declarar de parte de Dios que tú vas a ser bendecido. Cuando empieces a orar por los demás, vas a empezar a ser prosperado. El gozo que se te fue va a regresar. La felicidad que ya no tenías va a llegar. La paz va a llegar a tu vida. En el nombre de Jesús yo lo creo así. Así terminamos este tema. Es quizás corto, quizás largo, yo no sé, pero ojalá que te sea de provecho. Ojalá que algo pase en tu interior y que empieces a practicar la intercesión, el orar por los demás. Eso es todo por mi parte. Yo soy Juan Carlos y Dios los bendiga a todos.